domingo 27 de abril. Bendito sea el Señor. El año lleva prisa, ¿verdad? Gloria al Señor. Y lleva prisa y se está. Marzo, perdón. Y el que lleva prisa soy yo. Tengo un mes adelantado, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero sí, porque en vez de ponerse más caliente, está más frío hoy, ¿verdad? Tuvimos que sacar los abrigos. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida, bendito sea el Señor, a nuestro servicio de adoración. Y hoy, por ser el último domingo de este mes, lo tenemos dedicado a las misiones. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y hay que hablar, ¿verdad?, de todas las misiones. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración para comenzar en el día de hoy. Queremos comenzar con una lectura. En 1 de Timoteo 2, 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y este es el debido tiempo el cual debemos dar testimonio, ¿verdad?, de ese Jesucristo que quiere que todos seamos salvos. Padre amado, Dios del cielo, te damos las gracias, Señor. Gracias, oh Padre amado, porque nos has dado la oportunidad de venir a adorar tu nombre, Señor. Gracias, oh Padre del cielo, porque tú nos has salvado, tú nos has guardado, Padre. Tú has estado, Señor, en nosotros y nosotros contigo durante todo este tiempo, Señor. Mira las condiciones del tiempo, mira a los hermanos que vienen, Señor, de camino, Señor. Mira a los hermanos que nos están mirando a través del internet. Bendícelos, oh Padre del cielo, y permite que el día de hoy, Señor, una nueva unción de tu Espíritu, Señor, nos llene, Señor. Padre amado, Señor, porque solamente en ti hay paz, en ti hay felicidad, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y en nuestras hermanas por la alabanza. Aleluya, digno eres, mi Dios. Hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Santo Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Venimos para adorarle y glorificarle, porque el Señor ha permitido llegar a este lugar, ¿verdad? Y por eso tenemos que darle gloria y honra. Vamos a coger un momentito y vamos a alzar nuestras manos y vamos a darle honra y gloria al Señor, porque si Él es maravilloso con nosotros, porque Él nos ha dado vida en este día. Gloria a Dios. Santo eres mi Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Digno eres, Señor. Digno eres de recibir toda gloria, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, mi Dios. Gracias por vida, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Mira los hermanos que aún no han llegado, Padre, mi Dios. Aligera su paso, porque ellos también puedan estar aquí para adorarte y para glorificarte, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, digno eres, mi Rey. Digno eres, mi Rey. Aleluya. Gracias, de Dios. Santo eres Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Rey. Eres maravilloso, Cristo. Oh, digno eres, Señor. Eres maravilloso, Señor. Oh, Santo.
resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré, te adoraré, con manos alzadas, te cantaré, maravilloso, 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 maravilloso. Jesús, eres maravilloso, si lo eres, Jesús, maravilloso, 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 maravilloso. Jesús es Señor mi Dios. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré, con manos alzadas te cantaré, maravilloso, maravilloso. Jesús, eres maravilloso, maravilloso. Eres, Señor mi Dios. Eres maravilloso, mi Dios. Gracias, Jesús. Santo Gracias, eres Señor. Jesús. Recibe nuestras alabanzas, mi Dios. Gracias, Señor, Aleluya. que nos des Digno tu eres, alabanza, digno eres, porque mi eres Dios. maravilloso. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Oh, Santo eres, santo Cristo, eres, Señor. aleluya. Aleluya. Y así Gloria a cambiamos y Dios. así mismo con este ritmo de alabanza Gracias, vamos Jesús. a cantar una canción. Se llama Maravilloso es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y aquí sí necesitamos nuestras palmas. Sí, ¿Ok? Señor. Aleluya. Dime, Jesús. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré.
Señor, aleluya, de recibir toda honra y toda gloria. Por eso nosotros no le levantamos las manos y le damos honra, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Gracias Jesús, gracias Señor, aleluya. Sí, Señor, mi Dios. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La 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 Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Digno eres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Exaltamos el nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Y seguimos con ese gozo y Gracias, pasamos Jesús. a la siguiente parte del programa. Gracias, Jesús. Bendito Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Pueden tomar asiento. Bendito es el Señor. Tenemos varios anuncios, ¿verdad? En el día de hoy. Gloria a Dios, ya que está saliendo el calendario para el próximo mes, para el mes de abril. Y tenemos muchas actividades en el mes de abril. Primeramente queremos darle un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet. Y me comprometí, ¿verdad? Esta mañana estuve en conversación con un primo que hace tiempo pues no nos habíamos visto. Y a través de la tecnología, ¿verdad? Pues esta mañana estuvimos hablando y él me dijo que está mirando el servicio hoy, ¿verdad? A través del internet allá en Puerto Rico. Y le damos un saludo a José Medina, mejor conocido por Cuto. Bendito sea el Señor. Y estamos orando por él, ¿verdad? Toda su familia. También estuve hablando ayer con nuestro hermano Alberto. Gloria a Dios, Alberto y Juanita. La niña está muy bien.
quiere oración, él también está mirando a través del internet, se va a unir luego en oración con nosotros, ya que él va a tener una cita pronto con inmigración para sus papeles. Y me dice que en el corazón de ellos está que tan pronto tenga sus papeles se regresa. Me dice, dile al hermano Jaime que si el tráiler del lado todavía está, que se lo guarde. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir orando, ¿verdad? Para que pues el Señor sea el que dirija todo esto. Seguimos orando por Oliver Jiménez, ¿verdad? Que ya el mes que viene también tiene su cita con migración y vamos al Señor, que el Señor obre en eso. En el día de ayer estuvimos visitando una dama, ella está enferma, necesita, ¿verdad?, ayuda para su enfermedad, también necesita ayuda espiritual y gracias pues al trabajo misionero, ¿verdad?, de algunas hermanas en la iglesia, pues estuvimos ayer hablando. Gloria a Dios. La palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, lo que hay que hacer es el trabajo del Señor. Y vamos a orar por esa dama y por las hermanas, ¿verdad?, que le están dando la ayuda para que el Señor las fortalezca a todas. Sí, Señor. Para que el Señor le dé, ¿verdad?, a ambas, a todos los que están trabajando ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si alguien cumple años hoy. No tenemos cumpleañeros hoy. Pues entonces déjenme dejarle por encima para que trabajen en lo que vamos a hacer este mes. Tenemos la próxima semana, viernes, sábado y domingo, nuestra campaña evangelística. Viernes y sábado a las 7:30 y el domingo a las 11. Varias iglesias nos han dicho que van a estar aquí, así que pedimos que los hermanos, ¿verdad?, vengan, nos respalden. Ese día pues le dicen al Señor, Señor, tú me vas a proveer, yo voy a salir un poquito más temprano de trabajar para poder estar allí, ¿verdad?, para respaldarnos, ya que vienen iglesias a visitarnos. Gloria a Dios, vamos a llenar todo esto de sillas. Y sabemos que el Señor va a hacer grandes obras. Y el hermano que viene, el Señor lo usa. Y ustedes van a ver qué bien se van a sentir. El próximo día 10, domingo 10 de abril, no va a haber servicio a las 11 de la mañana. El servicio va a ser conjunto con la iglesia americana. Ustedes saben que cada cierto tiempo hacemos un servicio juntos. Ese va a ser el día 10 de abril. El día 12 de abril no va a haber estudio bíblico porque va a haber la campaña evangelística del distrito y vamos a estar desde el lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a estar en la iglesia americana, ¿ok? Vamos a estar juntos, todas las iglesias del distrito de Williamston. Vamos a estar y van a venir diferentes predicadores. Va a estar el obispo Whitfield el lunes. El martes viene el reverendo Ralph Leggett, que también fue obispo aquí. El miércoles va a estar el pastor de los jóvenes, el hermano Wayne, predicando. Y el jueves va a estar el director de misiones y evangelismo, el hermano Danny Nelson. ¿Okay? El 15 de abril en Williamston es el drama de Semana Santa, ¿verdad? En la iglesia se llama The Message of Easter. Pero el día 15, Friday, el viernes, va a ser en español. ¿Okay? Así que yo quiero ir. Y si un grupo quisiera ir también, es en vivo con artistas al aire libre. Gloria a Dios, y yo sé que va a ser mucha de bendición. El día 17 de abril, el próximo domingo 17, de 3 a 5 de la tarde, va a haber un concierto. Ustedes saben que cuando hicimos el servicio multicultural, el hermano Jesse trajo a los niños de la escuela que ellos cantaron. Ellos tienen, se llama East End School Youth Choir, ¿okay?, que dirige el hermano Jesse. El día 17 de abril tienen un concierto aquí. Y yo creo que debemos venir, ¿verdad?, y respaldarlo, ya que ellos nos han respaldado todo el tiempo. El hermano Jesse, ustedes saben que ya es casi
parte de esto, aprendiendo el español, pero mire, gloria a Dios por él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día 21 de abril hay una actividad de los caballeros. Se llama el Día de Padres e Hijos. ¿Ok? Se hace una cena, se hace un servicio donde los padres vienen con sus hijos y oramos, ¿verdad? Unos por otros. Así que yo les pido, mire, yo estuve oyendo ayer, el viernes y ayer, un seminario con el hermano Josh McDowell. En 5 o 10 minutos yo aprendí cosas que en 25 años atrás yo no sabía y me hicieron falta en la crianza de mis hijos. Y es bueno que nosotros oremos por los niños desde ahora, para que cuando ellos vayan a crecer digan, esto fue lo que mi papá puso en mí, esto fue lo que mi papá me enseñó. Y qué mejor venir, ¿verdad?, a la iglesia un día reservado para que usted ore por su hijo y para fortalecerlo. Yo le voy a dar más información, ¿verdad? Pero es una actividad que debemos respaldar. Para los caballeros, 22 y 23 de abril es el retiro de caballeros, ¿ok? Retiro de caballeros en Falco. Eso es una actividad tremenda. Nos quedamos por allá. Es gratis el quedarnos allá. Allá hay sitios donde quedarse. Comienza como a las 7. Yo quiero que un grupo vayamos. Ya el sábado estamos fuera, ya eso de las 12. Comenzamos bien y ya a las 12, pero miren, es de gran bendición. En español. Este es el de los caballeros en español. Aquí uno lo vamos a oír uno a uno. ¿Okay? Aquí no va a haber traducción. Ahí lo vamos a oír en el que sabemos. Así que es de gran bendición. Y el 24 de abril, domingo 24, vamos a tener la cantata de Easter. Okay, que lo vamos a tener también en la otra iglesia. O sea, este mes vamos a tener varias actividades con los hermanos de la iglesia americana, porque eso es lo que nos llama el Señor, estar juntos. Y nosotros comenzamos esto de estar juntos, ¿verdad? Ahora tenemos que respaldarlo. Así que pase la voz, invite, seguimos orando por los hermanos que están llegando a las fincas, ¿verdad? Pero a veces es difícil hasta para tenerlos. Gloria a Dios. Esos son los anuncios. Yo sé que fueron un poquito largos, pero son a principio de mes. Vamos a poner en el bulletin board para que todos estén cerca, pero tenemos que seguir envolviéndonos más en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces a pedir a nuestra hermana Malena que venga para orar por las ofrendas y los diezmos. Amén, gloria a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, para hacer una oración al Señor. Agradeciendo, ¿verdad? Porque si bien no estuviéramos aquí, si no fuera por su misericordia, quién sabe dónde anduviéramos, hermanos. Bendito Dios. Amado Padre que estás en gloria, te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que se van a recoger, que son para tu obra y tu gloria. Bendito seas por siempre. Multiplica, Señor, también los bienes de cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien que no tiene un trabajo, Señor, sé tú proveyendo. Tú eres el proveedor de nuestra vida. Bendito seas Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir cantando y vamos a cantar Dios está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, cierre sus ojos, levante su mano. Está usted aquí con Dios y dice lo que uno siente en su corazón, ¿verdad? Decirle al Señor en esta mañana que Él es nuestro respirar, es nuestro todo, nuestro sol. Gloria a Dios, aleluya. Digno eres Jesús, santo mi Dios. Gracias, Dios. Dios está aquí.
está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir en el fondo de mi corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir en el fondo de mi corazón. Santo, 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 Díceselo al Señor en esta mañana. mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú, Santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir en el fondo de mi corazón, le puedo sentir en aquel que está a mi lado, le puedo sentir en el fondo de mi corazón. Santo es. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú, Santo eres. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivo.
mañana, Padre Santo. Digno eres mi Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Santo eres Jesús. Gracias, mi Dios. Oh, gloria a Dios, alaba Dios, Santo Dios, aleluya. Oh, poderoso Dios, gracias, Señor. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Gracias, oh Dios. Santo mi Señor. Gracias, Señor. Oh, poderoso eres Dios. Qué bueno servirle, ¿verdad? A un Dios de poder, un Dios que vela por todos nosotros. Aleluya. Santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Mientras el predicador de la tarde, de la mañana, se va preparando, llega. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer alguna oración. Santo mi Dios. Manera, avísale al hermano. Bendito Dios. Santo Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, poderoso Dios, gloria a Dios. En lo que Él llega, quiero recordarles, se me había olvidado, que tenemos para este año nuevamente, ¿verdad?, colectando las pesetas para las misiones. Tenemos grupo, usted se lleva esto a su casa y cuando las pesetas que le van sobrando, usted las va echando aquí, ¿verdad? Y eso pues llega a las misiones. En lo que llega nuestro hermano, ya está por aquí. Vamos a hacer una oración especial por las personas que había mencionado anteriormente, ¿verdad? José Medina, por Guto, por Oliver, por Alberto, por la hermana Agustina, bendito Dios, y por todos los hermanos, ¿verdad? Para que el Señor siga trabajando, tocando y obrando en cada uno de ellos. Oh Padre amado, Dios del cielo. Oh Señor Dios todopoderoso, Señor. Yo te pido por mis hermanos, santo Señor. Mira, Padre amado, la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Padre, llega a sus corazones. Mantente en ellos, Señor. Pon tus manos sanadoras, Señor. Oh, en cada uno, Señor, según sea, Señor. Oh, su necesidad, Señor. Te pido por Juanita, Señor. Por Alberto, los niños, Señor. Mira, Padre amado, Señor, el propósito de ellos, Señor, y lo que ellos tienen en su corazón. Mira, Señor, estas reuniones que ellos van a tener con inmigración, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú abras camino, Señor, para que todo trabaje bien, Señor. Mira esta dama, Señor, Agustina, Señor. Ella dice que tiene un roto, Señor, un hueco en su corazón, Señor. Pero tú fuiste el que hiciste todo. Y en este momento clamamos, Señor, para que tú hagas las cosas bien como tú lo hiciste, Señor. Que rellene, Señor, el hueco que tenga, Señor, su niña que está afectada también, Señor. Ponemos, Señor, y predicamos, Señor, y testificamos, oh Padre amado, que tú has hecho, Señor, esa sanidad. Gracias, oh Dios amado, Señor. Mira ya Guto en Puerto Rico, a su familia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú llegues a sus corazones, Señor, que ellos puedan aceptarte como único y exclusivo Salvador, Señor, y dediquen, Señor, su vida a ti, oh Padre amado. Que ellos vean, Señor, que yo encontré, Señor, la salvación, que yo encontré la verdadera felicidad, Señor, en ti, para que ellos también sigan, Señor, ese camino, Padre. Gracias, oh Dios amado, oh Rey del cielo, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Gracias, Señor. Dejamos por aquí, bendito sea el Señor, al predicador de la ocasión, a nuestro hermano. Tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Cuando está por aquí, ya que él es miembro de la iglesia, pero está itinerante, también va predicando por diferentes iglesias, ¿verdad? Y cuando tiene la oportunidad, pues tenemos que aprovecharlo. Hoy me toca a mí comer. Bendito Dios. Nuestro hermano habla. Dios me bendiga mucho, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad. Pueden tomar su asiento. Gracias al pastor que me da la oportunidad de poder
solamente ser partícipe de las bendiciones en el día de hoy en el servicio, sino también compartir la palabra del Señor. Como él le decía, estamos acá, pero tenemos también trabajo en el Señor. La próxima semana, durante el sábado y el domingo, tenemos una campaña cerca de Charlo, en una iglesia de Rodríguez. Así que esperamos que ustedes oren por nosotros para que Dios se glorifique en gran manera y nos use conforme a sus bendiciones. En la tarde de hoy quiero dar la oportunidad al pastor por prestarme el altar para ministrar la palabra y quiero compartir con ustedes una porción bíblica donde creo que en el día de hoy vamos a comenzar. Ya más adelante estaremos continuando, lo haremos en varias partes, este mensaje que vamos a trazar, y tiene que ver con la iglesia y los acontecimientos proféticos. Es un tema que estoy elaborando, preparando y quiero comenzar con ustedes. Y esta primera parte que vamos a tomar o a considerar, la vamos a centralizar en lo que tiene que ver con la atención que nosotros debemos de tener en el templo. Pero este es todo un mensaje que es del capítulo 24 de Mateo que vamos a estar analizando. Cuando hablamos de los acontecimientos proféticos, nos vamos a lo que tiene que ver con lo que Jesús habló, con lo que los profetas hablaron y trayéndolo a la actualidad de las cosas que podemos ver. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 y sus versículos 1 hasta el 3. Esos 3 versículos son los que mayormente vamos a enfatizar en esta tarde. No vamos a explorar los otros versículos porque, como ustedes saben, este capítulo comprende de unos 51 versículos, pero nada más vamos a tratar 3 versículos y a considerar esencialmente la parte que voy a hablar. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 3 nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos estás dando en el día de hoy. Te pido, Señor, que tú bendiga nuestras vidas, bendiga la vida de cada persona que nos está viendo a través del internet. Bendiga, Señor, la vida de mis hermanos acá presentes. Permite, oh Dios, que salgamos edificados y salgamos bendecidos para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú siempre, al igual como tu Padre te oía, tú también nos oyes a nosotros. Amén. Pueden tomar su asiento. La iglesia y los acontecimientos proféticos. Hoy más que nunca, la iglesia se ve frente a acontecimientos de manera natural, pero que muchos de ellos tienen que ver con profecías que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, proveyó.
Pero es bueno que entendamos algunos elementos a considerar que debemos de tomar muy en cuenta. Algunos de los acontecimientos que el Señor o muchos profetas hablaron, tenemos que entender que no todo lo debemos atribuir a que Dios lo hace. Estamos hablando de la iglesia frente a los acontecimientos proféticos. Y lo primero que quiero señalar es que hay acontecimientos que suceden, que pasan, no sin estos estar bajo la vista de Dios, bajo la dirección de Dios, porque nada se mueve si no es por el poder de Dios. Pero hay cosas que suceden por el mismo mal del hombre. En otras palabras, como iglesia tenemos que cuidarnos de nosotros atribuirle a Dios, incluso cuando hablamos con amigos, de nosotros atribuirle a Dios cosas que suceden cuando éstas vienen siendo fruto del mismo hombre. Es decir, el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, hace que sucedan varias cosas. Dios no va a desear un mal para las personas. Dios no va a desear que las personas mueran. La Biblia dice que Dios ama y estima la muerte de los santos, pero no va a estimar la muerte de una persona que Él sabe que se está perdiendo. Es decir, debemos de tomar bien en cuenta que cuando hablamos de los acontecimientos que puedan estar pasando, tenemos que saber cuándo nosotros atribuimos algo a Dios y cuándo nosotros podemos hacer nuestro enfoque en que esto puede ser un fenómeno como parte del pecado del hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y una vez yo dialogaba con una persona y le decía, porque estaba cantando un coro, que no había paz para los impíos porque Dios lo había decidido así. Y Dios no era que había decidido que no hubiese paz. Es más bien el mismo mal del hombre que hace que no haya paz. El asunto es que Dios le habla al hombre, le dice, como cuando usted ve un niño y usted le dice a ese niño, no entres tus dedos en esos zócalos donde hay corriente para que no te vaya a hacer daño. Cuando el niño va y entra sus dedos en ese lugar y recibe una corriente, no se puede decir, eso me pasó porque papá dijo que me iba a pasar. No, pasó porque él entró los dedos ahí. Entonces hay que tomar bien en cuenta cuándo podemos distorsionar una idea y cuándo podemos ser mal entendidos por un inconverso cuando nosotros le decimos, esto que pasó del tsunami fue Dios que lo hizo. Y las personas nos dicen, pero allí murieron 20,000 personas. No, eso fue Dios que lo hizo para que se arrepientan. La iglesia debe tener mucho cuidado en el lenguaje cuando habla de las cosas que están pasando y de las que están sucediendo. Todas son proféticas. Y la iglesia hoy del siglo XXI en que estamos realmente está viviendo tiempos proféticos. Tiempos que Dios había señalado, que Dios había dicho que iban a estar pasando cosas. Pero estas son fruto y producto precisamente de lo que el hombre ha sembrado. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará o cosechará. Aquí quiero dialogar con ustedes, primera parte, Jesús en el templo. Versículo 1 donde leímos, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús en el templo. En varias ocasiones encontramos que Jesús llegó a estar en el templo. Voy a ir aplicando de inmediato, porque este es un versículo donde voy a ir aplicando cada parte que vamos a ir viendo. ¿Qué importancia puede esto para nosotros
llamar nuestra atención el que Jesús estuviera en el templo. En varias ocasiones encontramos a Jesús en el templo. Dentro de los evangelios encontramos a Jesús en una ocasión donde se menciona que Él estaba en el templo y las personas iban a dar sus ofrendas. Esta otra ocasión, en algunas ocasiones, donde dice que Jesús estaba en el templo y tomó el rollo de la ley para leerlo. Es decir, Jesús era una persona que entendía, que conocía lo que era la importancia de ir a la casa del Señor. Encontramos a Jesús haciendo mención de cuando Él también fue al templo y estaban los cambistas, los que vendían. Es decir, encontramos una aplicación. Si Jesús iba al templo y Jesús se preocupaba por ir al templo, a la iglesia, como nosotros le llamamos hoy día, ¿cómo no debemos nosotros de preocuparnos de ir a la iglesia? La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hebreos, no dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Es decir, de la manera que nosotros nos importa y nos interesa y nos preocupa ir a un trabajo, a otros lugares, de igual manera nos debe preocupar, interesar venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, a quien nosotros debemos de imitar, a quien nosotros debemos de seguir, siendo Él el Hijo de Dios, no dejaba de ir al templo. Entonces nos debe de preocupar a nosotros, nos debe de interesar, nos debe de motivar el estar pendiente de estar en la casa del Señor. Es mejor estar en la casa del Señor. Es mejor estar en la casa de Dios. Había alguien que deseaba tan siquiera estar en los atrios, en el patio del templo. Mejor me es estar, mira, una hora, un día en el patio del templo que estar 1000 días fuera de él. Qué bendición más linda, amados hermanos, podemos recibir cuando nosotros podemos encontrar y ver que tanto algunos salmistas como hombres de Dios y aún el mismo Jesús, que es a quien estamos viendo acá, se interesó por ir al templo. Acostumbraba a ir al templo, número 1. Número 2, respetaba el templo. En otras palabras, tenía reverencia en la casa del Señor. Él mismo dijo que la casa de Dios será llamada casa de Dios y no cueva de ladrones. Las personas habían perdido el respeto, habían perdido todo lo que significaba reverencia a la casa de Dios. Habían convertido la casa de Dios en un negocio. Vendían palomas, cambiaban, hacían miles de cosas. Y Dios dio a respetar. Respetaba la autoridad en el templo. En ningún momento Jesús llegó al templo diciendo, bueno, yo soy el Hijo de Dios y aquí se va a hacer lo que yo diga, porque mi papá es el dueño de esto. Jesús siempre respetó la autoridad que había en el templo. Respetó al sumo sacerdote, respetó a los sacerdotes, porque aunque él era el sumo sacerdote, declarado por Dios mismo, sin embargo, él sabía que estaba bajo una cobertura y estaba bajo una autoridad. Nosotros debemos de aprender estos 3 elementos. Acostumbrarnos a ir al templo. Que sea algo tan de costumbre como es el ir al trabajo. Yo no sé si a usted le es muy dificultoso irse al trabajo. Pero yo ahora que estoy en el trabajo, a las 5 y algo de la mañana, automáticamente no tengo ni que poner alarma ni nada. Me despierto y ya tengo que irme vistiendo y sé el tiempo que debo de llevar para llegar allí y ya. Eso es algo automático. Ahí nadie nos tiene que estar puchando, ahí nadie nos tiene que estar empujando, ahí nadie nos tiene que estar diciendo, recuérdate que tienes que ir al trabajo, recuérdate que mañana, nadie nos dice eso.
Entonces, ¿por qué hay que recordarnos ir al templo? Cuando debe ser una inquietud y una motivación en nosotros, así como lo hacía Jesús. En segundo lugar, que respetaba y tenía reverencia en el templo. Y en tercer lugar, que respetaba la autoridad. Ahora, en ese mismo versículo encontramos algo, y es que después que Jesús salió con sus discípulos del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vámonos ahora a lo que tiene que ver con los discípulos, que era lo que llamaba su atención. Los discípulos estaban en el templo, pero la perspectiva de ellos, la vista de ellos, estaba muy lejos de la vista de cómo Jesús estaba allí en el templo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros venir al templo? ¿Qué es lo que nos llama la atención en el templo? ¿Qué era lo que llamaba la atención de Jesús allí en el templo? ¿Y qué era lo que llamaba la atención de los discípulos? Los discípulos, conforme a esta lectura, nos muestran que los discípulos, su mayor atracción era de la manera tan hermosa que estaba aquel templo. Las piedras con que se habían construido, de la manera que se había edificado, era su preocupación, era lo que le llamaba la atención a ellos. ¿Qué es lo que nos llama la atención a nosotros? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando venimos a la casa del Señor? Cuando venimos a la casa del Señor, nuestro interés, nuestra motivación, nuestra inquietud deben de ir más allá de lo físico. Deben de ir más allá de lo que nuestra vista está viendo. Vamos a encontrar más adelante que cuando uno anda en una dimensión espiritual, uno puede ver cosas mayores en la casa del Señor. Cuando a la casa del Señor venimos y nos distraemos, perdemos la perspectiva de algo que Dios nos quiera hablar, que Dios nos quiere decir. Cuando venimos a la casa del Señor, Dios quiere tratar con nuestra vida. Yo no estoy aquí en el día de hoy porque iba a predicar. Yo no estoy aquí en el día de hoy porque el pastor no me había visto. Yo no estoy aquí en el día de hoy porque no tenía más nada que hacer. Estoy en la casa del Señor porque considero que tengo hambre y sed de Dios. Considero que hay un alimento que no me lo puede dar ningún restaurante, que no me lo puede dar ninguna cocina. Hay un hambre en mi interior. Hay un hambre en mi vida que tiene que ver con Dios. Pasamos toda una semana de afanes, de trabajos y de luchas y necesitamos alimentarnos espiritualmente. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y no venimos nada más por un cumplir, por un decir, yo voy a la iglesia, nosotros entramos en una dimensión espiritual mayor. Somos edificados, somos bendecidos y aún cosas que puedan suceder, Dios nos la revela a través de su palabra. Hay personas que en un templo Dios le ha revelado cosas futuras y cosas aún del presente y del porvenir. Cuando venimos a la casa del Señor, somos edificados, somos bendecidos, somos llenos de la presencia del Señor. Cuando venimos a la casa del Señor con un interés desde nuestro hogar, Señor, mira, voy para tu casa de oración. Yo quiero que tú me ministres, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú trates en mi vida, yo quiero que tú me edifiques a través de tu palabra. Yo quiero que el mensaje, Señor, que yo escuche en el día de hoy, no importa por quién sea, Señor, que cale en lo más profundo de mi vida, que yo pueda salir restaurado, que pueda salir bendecido. Si hay alguien enfermo, Señor, que tú lo toques y lo sane. Que si alguna persona llega y no ha sido restaurada, que tú le restaures, que tú le fortalezcas. Cuando como creyentes nosotros venimos en esa acción y en esa disponibilidad a la casa del Señor, nuestros cultos son bendecidos porque lo estamos haciendo en el Espíritu para Dios. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, según el libro de los Hebreos capítulo 11,
dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardón de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos habla cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer junto a aquel pozo. Jesús le dijo una gran verdad. Él anda buscando adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿De qué manera estamos adorando al Señor? ¿De qué manera adoró Jesús al Padre? ¿De qué manera Jesús cuando estaba en el templo adoró? Si Dios anda buscando adoradores, que cuente con nosotros, que aquí estamos, para adorarle, para bendecirle, para edificarle, para recibir bendiciones de Él, para nuestra mente no tenerla en otras ocupaciones. Hay veces que nosotros venimos al templo y sentamos nuestro cuerpo ahí, pero nuestra mente comienza a andar, y anda, y anda, y hasta viaja. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Yo me he sentado ahí, cuando vine a ver mi mente, si no me hago listo, cuando vine a ver que yo estoy saliendo por la puerta y mi cuerpo está sentado ahí. ¿Que qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes, el miércoles, el jueves? Y que el otro fin de semana pienso volver a la iglesia. Oiga, cuando no he terminado ni el servicio de hoy y mi mente está lejos andando, porque nuestra mente, recuerda, es muy finita, es muy limitada. Y cuando viene a ver, si uno no se concentra en lo que está haciendo, uno está lejos. Eso pasa también a veces cuando usted va al volante de un vehículo. ¿No le ha sucedido que usted va manejando, pero su mente se va bien lejos? Y después que usted como que despierte, dice, oh no, pero estoy manejando. Porque su mente estaba en otro lugar. Cuando venimos a la casa del Señor, debemos de venir con una actitud de no ver lo que está a nuestro alrededor. A veces pensamos cómo está vestido aquel, cómo está vestido el otro, cómo están puestas las sillas, si están puestas mal o están puestas bien, o si aquel hizo esto y si aquel hizo lo otro. Y nos entretenemos con esas cosas. Los discípulos estaban entretenidos. ¿Sabe de qué y con qué estaban entretenidos? Con el edificio. Y andaban con Jesús. Imagínense nosotros. Si ellos andando con el mero al lado de ellos, se atrevieron a quitar la vista de lo espiritual y enfocarlo en lo material, ¿a dónde iríamos nosotros? Y eso era algo grande. Cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se le acercaron a Jesús y comenzaron, oye maestro, mira qué hermoso templo hay. Mira qué bello templo. Mira qué piedras más preciosas. Mira qué lugar, el lugar central de este templo. Mira qué bello, mira qué bueno, mira qué bonito. Mira el patio, qué bello, qué hermoso. Mira esa construcción del pináculo, qué bueno, qué bello, maestro. Se habían entretenido con la fachada del templo. Y eso que ellos no habían visto el templo de Salomón, porque entonces se caen de espalda. Ellos estaban enfocados en los edificios del templo, para mostrarle los edificios del templo. Una cosa que Jesús ya había visto cuando estaban construyendo ese templo. Y Jesús sabía hasta quiénes estuvieron construyendo ese templo. Pero ellos querían llamar la atención de Jesús. A Jesús no le podemos llamar la atención con las cosas materiales. Por eso hay una alabanza que dice, Señor, ¿qué te daré? No tengo qué, porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Una vez Israel quiso agradar a Dios con los becerros y los machos cabríos que mataban y que sacrificaban. Y Dios le dio a entender que lo que ellos estaban llevando a sacrificar no era de ellos,
sino que le pertenecía a Dios. Dios mismo le dijo, ¿de quién son esas vacas? ¿De quién son esas ovejas? ¿Quién hizo las ovejas? ¿Quién hizo las vacas? ¿Quién hizo los ganados? ¿Quién lo hizo? Lo hice yo. ¿A quién le pertenecen? Me pertenecen a mí. Y aparte de eso, yo no como carne. Le dio a entender que había algo más importante, que era su corazón, era su vida. No importa con lo que tú y yo nos presentemos a Dios, ni importa lo que tú y yo le queramos presentar a Dios o a Jesús, cuando nos olvidamos de presentarle nuestro corazón. Dios mismo dijo, dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quizás yo quiera presentarme físicamente delante de Dios con un buen vestido, con una buena ropa, con una buena presentación, con un buen olor, pero Dios está mirando mi interior, Dios está mirando mi corazón, Dios está mirando mi vida. ¿Con qué me presentaré a Dios? Presentémonos con nuestro corazón. Ahora, en el versículo 2, Jesús le da una respuesta. Y esta respuesta fue como echarle un balde de agua fría a una persona. Porque mientras ellos están bien entretenidos, me imagino a Pedro, a Juan, a Lucas y todos ellos al lado del maestro, diciéndole, maestro, tú puedes ver cómo y tan hermoso es todo esto, qué bello es todo. Se imagina que usted lo lleven a un palacio y que allí la persona esté muy inspirada diciéndole, mira, este castillo está construido de mármol, este castillo, sus puertas son en oro, el palacio tiene tanto de esto, tanto de aquello, y mira qué hermoso y qué bello, y que en ese momento a usted le diga, ¿tú ves todo esto que está aquí? Todo esto será destruido. Usted se impacta, se asombra. Los discípulos vinieron con esa gracia de presentar todo aquello y ahora encuentran que Jesús le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Gloria a Dios. Los discípulos se quedaron con sus bocas tapadas, no hablaron más nada, su corazón comenzó a estremecerse. Hagámonos la idea de lo que está pasando allí, hermano. Cuando usted lee la palabra del Señor, para usted vivir esos momentos, tiene que hacerlo real en su vida. Imaginémonos 12 personas allí reunidas con el maestro, haciendo alarde de lo que están viendo, y este hombre muy tranquilo, muy sereno, yo estoy hablando más fuerte que él, muy sencillo, le dice, ustedes ven todo eso, mis hijos, todo eso. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos se fueron todo el camino, turbados, preocupados. Todo lo que ellos estaban allí viendo como hermoso y bello, ahora le trae confusión tras la respuesta de Jesús. Llega el momento en el cual llegan a un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos fue un lugar muy conocido en la Biblia y de muchos acontecimientos, desde David, muchos hombres de Dios, y en el caso específico de Jesús, encontramos a Jesús que era un lugar favorito para él estar. El Monte de los Olivos estaba a unos 4 kilómetros al extremo este de Jerusalén. Era un monte de 3 elevados que habían, era uno de los más elevados, y Jesús acostumbraba a llegar allí. Habían varios olivos, por eso se llama el Monte de los Olivos, y Jesús acostumbraba a llegar a aquel lugar. Y en aquel lugar podemos sacar una aplicación para nosotros.
Yo diría que era el lugar de la intimidad del maestro. Era el lugar de él orar, era el lugar donde él escudriñaba las escrituras y era el lugar donde se profundizaban en cosas secretas para hablarla con sus discípulos. Las grandes parábolas que el maestro decía ante las multitudes, estando allí a solas con sus discípulos, comenzaba a hablarle de esas cosas, comenzaba a enseñárselas. Y esto nos habla a nosotros de nuestra intimidad con el Señor. Venir a la casa del Señor es muy importante, pero quiero decirle algo, hay algo muy importante también que tiene que ver con nuestra intimidad con Dios, porque es la parte central de lo real y lo verdadero que somos. En el templo quizás usted y yo podremos venir y hincarnos y hacer mil cosas, la gente nos vieron, pero en nuestra intimidad con el Señor. Hay personas que hoy saludan a Dios, hoy domingo, en el servicio, y lo vuelven a saludar el otro domingo a esta misma hora. ¿Por qué? Porque la vida de ellos consideran que es venir al templo y aquí saludamos a Dios, lo saludamos, Señor, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Este fin de semana me fue bien difícil a mí. O esta semana me fue muy bien. Te alabo, te bendigo. Y nos vemos después. Despedimos el servicio y así como se despidió el servicio, se despidió la vida espiritual de esa persona. El Monte de los Olivos nos habla de nuestra intimidad con el Señor. Es el momento en el cual tú y yo leemos la palabra de Dios a solas. Es el momento en el cual tú y yo nos hincamos a orar y hablamos con Dios. Es el momento en el cual Dios comienza a revelarnos y a darnos cosas. Quizás entre todos no las va a proveer, pero en una intimidad con Él, Él nos va a revelar secretos. Y en nuestra vida privada, en nuestra vida secreta, es donde más tenemos que trabajar como creyentes. Nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida y dedicación al Señor, nuestra búsqueda, nuestra lectura en la palabra. Recuerdo la anécdota de una señora que se le habían extraviado sus lentes, sus glasses, se habían desaparecido, no aparecían por ningún lado. Y la anciana, el pastor iba, pastor, tengo problemas, no encuentro mis lentes por ningún lado. Iba una semana y la otra semana y la otra semana y iba al servicio. Hermana, ¿y su Biblia? No, hermano, no la traigo, no ando con ella ahora, pero tengo un problema porque es que no tengo mis lentes, no lo encuentro. Y un día ella viene y abre la Biblia. ¿Y sabe dónde estaban los lentes? Estaban dentro de la Biblia. Pastor, aparecieron mis lentes. Hermana, ¿dónde estaban? Oh, en la Biblia. Oh, hermana. Ahí el pastor se dio cuenta que la hermana tenía más de un mes que no leía la Biblia. Pero quizás nosotros no guardemos los lentes o los glasses en la Biblia. Pero tenemos tiempo que no la leemos. Guardamos la Biblia. Tenemos tiempos que no doblamos nuestra rodilla para orar. Tenemos tiempo que no tenemos intimidad con el Señor. El Monte de los Olivos es una gran expresión en nuestra vida para nosotros saber que de la manera que Jesús hacía intimidad con su Padre, oraba. Fueron momentos bien difíciles para Jesús, pero fue allí en el Monte de los Olivos donde Él hizo oraciones a su Padre. Fue allí donde estuvo la gran plegaria cuando le dice a su Padre, Padre, hágase tu voluntad, no como yo quiera. En la intimidad es que le decimos al Señor, hágase tu voluntad como tú quieras. No podemos hacerlo de otra manera. En la intimidad es que aprendemos a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual. En la intimidad con el Señor es donde aprendemos a hablar y a dialogar con Él. En la intimidad es donde descubrimos qué tan profundo estamos en el Señor.
Porque de la manera que tomamos 2 minutos para orar, eso nos habla de que nuestra vida espiritual está bien baja. Pero cuando subimos 15 minutos más de oración, eso quiere decir que nuestra vida espiritual está subiendo. Y cuando duramos media hora, sabemos que nuestra vida está más íntima con el Señor. Y cuando duramos 1 hora, entonces estamos en la apenas. Dios, aleluya. Santo Dios. Bendito sea, Señor. ¿Sabías? Cuando usted llega a orar 1 hora, está en el nivel apenas. Sí, porque dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, apenas, ¿no habéis podido velar conmigo ninguna hora? Es decir, que cuando usted y yo terminamos 1 hora de orar, Jesús le está diciendo, ¿apenas hiciste eso? Es tu nivel. En la intimidad, tú descubres tu nivel espiritual. No es lo que hagamos aquí. Mi nivel espiritual yo no lo puedo dar la categoría porque estoy predicando ahora. No, es en mi intimidad con el Señor, conforme a como me interese por lo de Dios. Hay veces que nos interesamos más por leer una revista, por leer un periódico, por leer otras cosas que leer la Biblia. ¿Cuántas personas no hay allí que podemos ver? Entonces, allí en el Monte de los Olivos descubrimos nuestra intimidad con el Señor. Oramos, escudriñamos y Dios nos revela cosas grandes. Ahora, como penúltimo, vayamos otra vez donde estaban los discípulos con Jesús. Yo les dije que ellos fueron todo el camino. No tengo precisamente qué distancia había, pero imaginémonos por lo más cerca, 1/4 de milla. Cuando usted está inquieto por algo, hasta llegar al pasillo del lado se le hace difícil. Los discípulos habían quedado chocados por las palabras del Señor. Habían quedado anonadados, habían quedado así estremecidos. Y van todo el camino, unos con otros quizás. Imaginémonos los 12 ahora, en vez de estar hablando del templo, van todo el camino. ¿Y qué es eso que el maestro dijo? ¿Y qué es lo que él dijo? Pero ¿y por qué él no le mostró mucho interés al templo? ¿Y por qué él dijo eso? Y van todo el camino preguntándose unos con otros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Por qué no le mostró interés? Y llega Jesús al Monte de los Olivos y se está acomodando y los discípulos están ahí que no saben qué hacer. ¿Y quién le va a preguntar? ¿Le pregunta tú o lo pregunto yo? Vamos a preguntarle, porque eso no se puede quedar así. Y es donde surge una pregunta, 3 preguntas en una. Ellos mismos no entendían lo que preguntaban. Si usted analiza, los discípulos ni sabían lo que estaban preguntando, ni se imaginaban lo que estaban preguntando. Aquella inquietud de conocer las cosas, esa inquietud debe estar en nosotros de conocer y de inquirir, pero debemos de tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos inquirir y queremos conocer basado en dudas. Hay que tener mucho cuidado cuando queremos estar conociendo, pero en dudas. O no ir a la fuente oficial para usted ser alimentado de lo que es lo que usted está interesado en conocer. Hay que tener mucho cuidado cuando usted se va al internet. Hay que tener mucho cuidado cuando usted lee un libro. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted oye por la radio, por la televisión. No porque una persona se llame teólogo, eso significa que sea una persona creyente. El término teología tiene que ver con una persona simplemente que estudia todo lo relacionado con Dios. Pero no significa que la persona sea creyente de Dios. Hay ateos que son teólogos. No creen en Dios.
Hay personas que escudriñan la palabra y hasta escriben libros, pero para contradecir la palabra de Dios, para contradecir las profecías del Maestro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las inquietudes que tenemos. Sin embargo, esta inquietud de los discípulos estuvo en ellos, y ellos hacen 3 preguntas. Nosotros nada más vamos a quedarnos en la primera, después continuaremos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Las últimas 2, o la última, es una que está muy preocupada entre la humanidad. Pero no la vamos a analizar esta noche esa, ni tampoco la otra. Vamos nada más a analizar y a concluir con la primera. ¿Cuándo serán estas cosas? La pregunta que iba en ¿cuándo serán estas cosas? Iba relacionada con lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta materia que ustedes están viendo un día va a desaparecer, un día va a ser destruida. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose al templo. Jesús había profetizado algo que tenía que ver con el templo. Que este templo era conocido como el templo de Herodes. Desde el año 20 a.C. hasta el año 70 después de Cristo estuvo este templo. Comenzó a construirse en el año 18 del reinado de Herodes el Grande, en el año 37 al 4 a.C. Josefo, un historiador judío del siglo I, dice que el templo se construyó después de quitar los viejos cimientos. Es decir, antes de construirse ese templo de Herodes el Grande, allí había una réplica de lo que fue el templo de Zorobabel. Este había sido destruido durante la conquista del pueblo de Babilonia, cuando vino y destruyó todo aquello. Y Herodes el Grande, para confabularse con los judíos y para darse un poquito de fama entre los romanos, hizo de construirse este templo y se conocía como el templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Hubieron varios templos, pero ese templo específicamente fue el templo de Herodes. El templo fue destruido por los romanos por el general Tito durante una segunda revuelta judía en el año 70 después de Cristo. En el año 70, aquella profecía, ya Jesús había ascendido a los cielos. Los discípulos tuvieron, algunos, la dicha de ver aquella profecía cumplida. ¿Veis todo esto? Todo aquello se cuenta según la historia que los romanos, se cumplió aquella profecía que dijo Jesús, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, porque cuando llegaron e invadieron aquel lugar, se dice que buscando oro, las piedras del templo, el piso, lo sacaban buscando oro. Allí se cumplió la profecía del Señor cuando Él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda la profecía se cumplió de parte del Señor. Los acontecimientos proféticos tienen su cumplimiento. En Dios todo se cumple. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos. Confiemos en la palabra del Señor. Dios es veraz. Sus acontecimientos que aparecen ahí de manera profética se han de cumplir. Se cumplió su advenimiento físicamente a la tierra. Se cumplió la destrucción de aquel templo. Se cumplirán todas las cosas. Pero sobre todo,
tengamos en cuenta la primera parte de este mensaje. ¿A qué venimos al templo? ¿Por qué venimos al templo? ¿Cómo debemos venir al templo? ¿En cuál actitud? Y sobre todo, creyéndole al Señor, con una inquietud de ser edificados y bendecidos en Él. Esta es la primera parte de este mensaje. Luego continuaremos más adelante con las otras 3 preguntas. Fue una que contestamos, se contestó. Hay 2 preguntas que son las más extensas y las más difíciles. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas 2 nos quedan para luego en otra próxima ocasión. Muchas gracias, Dios me le bendiga. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en nuestra relación y intimidad con el Señor. Fíjense cuántas cosas podemos sacar de algo que usted me dice, pastor, pero cuando yo vi que usted leyó eso, yo pensé que eso yo he leído tantas veces ya. Sin embargo, es muy distinto. Dios siempre tiene algo nuevo para usted y para mí. Y podemos encontrar que en aquella simpleza de lo que se ve allí leyendo, Jesús sale del templo y se va, se acercan los discípulos, se emocionan con el templo y Jesús le dice, esto va a ser destruido. Y ahora encontramos a unos discípulos turbados acercándose al maestro y preguntándole, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué va a ser de tu venida y qué va a ser del fin del siglo? Oiga lo que le voy a decir una vez más. Los discípulos no sabían lo que preguntaban y creo que nunca supieron lo que preguntaron, porque estando con Jesús ellos ni sabían lo que estaba pensando y lo que estaba haciendo Jesús. Ellos todavía pensaban que Jesús iba a ser un rey en Israel en el tiempo de ellos y que Jesús iba a tomar las armas y a pelear junto a ellos, y no entendían el misterio de lo que Jesús estaba hablando a sus vidas y de lo que estaba haciendo. Oremos al Señor para que las grandes cosas en el Señor sean reveladas en nuestra intimidad con el Señor. Salgamos de aquí buscando una nueva intimidad con el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias por esta primera parte que hemos tratado sobre tu palabra, Señor, los acontecimientos, Señor, y nosotros como iglesia frente a ellos. Te pedimos que tú nos ayudes a nosotros no estar perplejos con las cosas que podamos ver de esta vida y que nosotros podamos estar mirando más allá como miraste tú. Los discípulos miraban un templo edificado, tú mirabas un templo destruido. Esta tierra, Señor, un día pasará, pero tu palabra jamás pasará. Ayúdanos, Señor, en medio de todas las cosas, tener intimidad contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, aquellos que nos están viendo a través del internet. Bendícele en gran manera. Si hay algún enfermo, toca su cuerpo, Señor. Llévate toda enfermedad, todo quebranto, toda úlcera ahora mismo desaparezca en el nombre de Jesús. Todo cáncer se vaya ahora en el nombre de Jesús. Si alguna persona está perturbada en su vida por algo que está viendo, Señor, permite que ellos puedan verte a ti. Si hay algo que está entreteniendo la vida de cualquier creyente en esta tierra y se ha desenfocado del enfoque más grande que eres tú, te pido que tú le enfoques ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me le bendiga, nuestro pastor. Santo Dios, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y el hermano ha tocado unos puntos, ¿verdad?, que siempre están en nuestra mente. Las profecías. Él nos trajo una de 3 preguntas. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso?
que Él nos va a traer las otras dos también. Pero yo no les voy a decir cuándo, ¿verdad? El día menos pensado, ahí estamos, ¿verdad? Así que no falten. Bendito Dios. Yo recuerdo cuando pequeño yo veía los programas de Batman, ¿verdad? Y como decían al final, pues veremos por la misma batidora en el mismo Vaticanal. Y así vamos a estar los hermanos que nos están viendo a través del internet. Bendito sea el Señor. Les pedimos que si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, si tú quieres entregar tu vida a Dios, yo te pido que ahí donde estás en este momento, tú digas: Señor, reconozco que soy pecador. Padre, perdona mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te acepto, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado a ser hijo de Dios. Y te pedimos que sigas buscando de Dios, que visites una iglesia donde se predique el Evangelio. Y si te encuentras cerca de Robertsonville, North Carolina, aquí están las puertas abiertas para hablar de la palabra del Señor. Si alguno de los hermanos necesita oración, puede pasar al frente, oramos por usted. Pero aún así vamos a orar por todos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a orar también por nuestros hermanos rosados, que me imagino que ahora estarán bajando de New Jersey. Gloria a Dios, ellos tienen unos compromisos y han estado y estarán unos fines de semana viajando durante todos los fines de semana a New Jersey. Así que manténganlos en su oración. También vamos a estar orando por Miguel, por uno de sus familiares que en estas semanas, en estos días, pues el Señor va a estar orando con ellos. Gloria a Dios. Y por los hermanos que oramos, ¿verdad? Al principio, nuestros hermanos Alberto y Juanita, ¿verdad? Para que el Señor logre inmediatamente los planes que ellos tienen. Y si es de la voluntad del Señor, pues tenerlos pronto también aquí con nosotros. Yo le decía a él ayer que los extrañamos. Hermano, extrañamos a los hermanos. Amén. Amén. Espero que hayan oído ese amén grande. Gloria a Dios, los amamos en el Señor. Gracias. Padre amado, Dios del cielo, te damos las gracias nuevamente por estar ante tu presencia, mi Señor. Gracias, oh Padre amado, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo momento, Señor. Padre, nosotros confiamos en tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Padre, cada uno de nosotros tiene una situación. Cada uno de nosotros está pasando por un problema, Señor, que muchas veces no le vemos la situación, no le vemos, Señor, la salida. Pero tú eres el Dios que vela por cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros aquí, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas, porque tu palabra dice que tu yugo es ligero, que traigamos a ti nuestras cargas, porque tú te encargarás de todo. Nuestro trabajo es buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, oh Padre. Mira ahora la semana que se avecina, Señor. Mira el tiempo, Señor. Los agricultores necesitan la lluvia, pero necesitan trabajar la tierra, Señor. Tú sabes, Señor, cómo dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Trabaja en eso. Mira a los hermanos, Señor, y amigos que vienen, Señor, a los campos de siembra, Señor. Que ellos puedan tener la oportunidad de venir, Señor, también a adorarte, Señor. Sus familiares en sus países, Señor. Los hermanos que necesitan oración por enfermedad, Señor. Los que necesitan trabajo, Señor. Los que tienen trabajo y necesitan, Señor, que se mejoren las horas para ellos poder venir a la iglesia, Señor. Hoy tenemos hermanos que están trabajando, Señor. Tu bendición está aquí, pero está también con ellos allá, Señor. Gracias, oh Padre amado, Dios del cielo. Gracias, Señor. Te pedimos ahora, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Y te pedimos que nos lleves con bien, Señor, al resto de lo que nos falta durante el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.